Nuestro amado Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, venimos ante tu presencia, Dios Santo, agradecidos por concedernos estar ante tu palabra y a través de la republicación de la misma seamos edificados, exhortados y consolados. Pedimos, Señor, aquella maravillosa promesa de nuestro Señor Jesucristo, que enviaría su Espíritu Santo para que Él nos enseñe todas estas cosas. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones de tal manera que no solamente tengamos un conocimiento de tu voluntad, sino un entendimiento certero y preciso de la misma. Pero a la vez, Señor, no queremos ser meramente oidores olvidadizos, sino que al conocimiento y entendimiento también traigas a nuestros corazones consuelo. Que podamos vivir bajo el amparo y el abrigo seguro de tu palabra. Que podamos vivir, Señor, confiados en tus promesas. Nuestros matrimonios dependen de ti. La unidad de nuestros matrimonios dependen también de ti. Es ese milagro, Señor, que aquellos que tú has juntado, ninguno los separe. En Jesús oramos. Amén. Entramos entonces a un nuevo mandamiento. Y como leímos aquí, no cometerás adulterio. En las versiones más conocidas que tenemos, la etimología no nos ayuda mucho y es muy compacta. Por ejemplo, en latín solo usa dos palabras, non meccaveris, y se traduce igual, no cometerás adulterio. De latín, meca quiere decir adúltera, mecus, adúltero, mecor, cometer adulterio. El hebreo todavía es más simple, porque solamente dice lo tinaf, lo no, tinaf, no cometerás adulterio. En la Septuaginta, que también usó el Señor, el Maestro, dice me mijefses, igual, no cometerás adulterio. Pero la Escritura y el testimonio de la gran estela de profetas que ha puesto el Señor nos llevan al entendimiento de lo que Dios quiere con este mandamiento. Los padres de la iglesia, y es lamentable que no tengamos al alcance sus escritos, pero yo sé de algunos, Agustín, por ejemplo, predicaron sobre estos temas, predicaron sobre los 10 mandamientos. ¿Qué dijeron ellos? A la luz de todas las escrituras. Calvino, pero no fue el único de su época. Zwinglio, Diré, Farel, todos ellos enseñaron sobre esto. Y lo que está en la Escritura lo tenemos que enseñar. Un principio es, calvinista es, donde habla la Escritura, hablamos. Donde calla la Escritura, callamos. No especulamos. Y cuando vamos a la institución de la religión cristiana, que es donde hemos comenzado, después nos hemos ido al Catecismo de Heidelberg, después nos hemos ido al Catecismo Menor y luego al Catecismo Mayor, y no porque sean los únicos elementos que existen, sino por razón del tiempo, porque por cada tema muy bien nos podríamos ir todo el año para dilucidarlo. Cuando vamos, repito, a la institución, Calvino comienza con estas frases. No puedo leer todo el capítulo, pero las frases con las que él remarca ahí.
Dios, cuando él está comentando este mandamiento, dice, ustedes pueden consultarlo, hermanos, ir a la institución de la religión cristiana. Dios ordena que regulemos nuestra vida de una manera casta y guardemos continencia. Sigue diciendo Calvino, Dios prohíbe en su pueblo toda inmundicia e impureza, y de manera más expresa prohíbe la fornicación y toda forma de lujuria. Cuando llega al matrimonio y lo llega a explicar, del mismo dice Calvino que la vocación de la continencia, lo que hoy conocemos como celibato o soltería, ¿sí?, en este mismo capítulo trata cuándo es necesario el matrimonio, y también habla de lo que es la verdadera castidad, qué es la verdadera pureza y de la santidad del matrimonio. En suma, y también Calvino lo dice, este mandamiento está hablando del matrimonio tácitamente, porque si bien no usa la palabra matrimonio, usa la palabra adulterio, y el adulterio puede llevarse solo donde hay matrimonio. Luego, el tema central de este mandamiento es el matrimonio. Y si conocemos primeramente lo que Dios tiene en visión del matrimonio, entenderemos entonces por qué se prohíbe el adulterio. Así que debemos de comenzar donde comenzaron nuestros padres espirituales. Calvino menciona, y otros tantos con él, Dios ha santificado el matrimonio. Dios ha bendecido Dios ha instituido el matrimonio. No es un invento del hombre, Dios lo instituyó. 2. Dios ha santificado el matrimonio. 3. Dios ha bendecido el matrimonio. Es que el matrimonio es una institución divina. Cualquier otra compañía, llámese como se le llama ahora, pareja, me imagino pollos o algo por el estilo, amigobios, cualquier otra compañía fuera del matrimonio es maldita ante la presencia de Dios. Así de serio es el asunto. Porque donde no hay bendición, ¿cuál es lo contrario de bendición? Donde el pecado entra, no puede haber bendición. El huésped, ahí será la maldición. Por eso se hace necesario que comencemos este tema hablando del matrimonio desde la perspectiva bíblica. Porque, insisto, este mandamiento habla del matrimonio. En primer término, reiteramos, el matrimonio es una vocación divina, un llamamiento de Dios. Él mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fueron frases del Padre. El hombre ha sido creado de tal manera que no viva solo, sino en compañía de una ayuda semejante, la cual se le ha dado. El varón tiene como ayuda semejante a la mujer. Cuando él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante, una ayuda idónea, mejor dicho. No le trajo una mariposa o una coneja o una vaca o hipopótamo, le trajo algo más bello, más bonito. Desniégueme, hermano Linas.
Y si pues, seguimos pasando lista, ¿sí? Hermano Alex, desmiéntame. Y la mujer tiene como ayuda semejante al varón. No hay otro. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué nos cree tontos? ¿Es ocioso o qué? Ay, hermanos, si les cuento en adelantito las cosas que he sabido de esto. Por eso es necesario puntualizarlo. Cualquier relación matrimonial fuera de este dictamen dado por Dios es rebeldía y contumacia, es simplemente pecado y punto. En el lenguaje de Dios no existe relación matrimonial entre dos varones o entre dos mujeres, ni mucho menos aquellas relaciones matrimoniales exóticas y extravagantes. Por ejemplo, la mujer que se casó con un delfín. Hubo juez que presidió ese matrimonio. No, ¿qué? ¿Quién sabe cómo le podemos llamar? No es matrimonio. El hombre hindú que se casó con una perra. Hermano, pues luego, por eso es necesario puntualizarlo. Porque sí los hay, hermanos. No en la vida de usted, no en la vida mía. De estos que no se guían por el temor de Dios. No faltó por ahí una australiana, hacía de haber estado la pobrecita, que se cansó consigo misma porque no encontraba valiente, ¿sí? Ahí están, hermanos, en los anales, en los periódicos. ¿Y por qué no decir de otros tantos? A lo mejor alguno de ustedes se enteró, la anciana que se casó con un niño de 8 años. Entonces vean las disparatadas a las que uno puede llegar cuando no es dirigido por la palabra, cuando no es dirigido por el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es necesario puntualizarlo, y por eso es necesario que nosotros seamos piedras vivas, testimonios vivos, profetas vivas, que con nuestra vida nosotros demos testimonio. Por todo esto, pero todo esto no es más que una manifestación del juicio de Dios sobre los hombres que desprecian sus mandamientos. Algunos ejemplos los encontramos en Romanos, recordarán, en el capítulo 1. Sería interesante leer todo el capítulo que habla al respecto. Por razones del tiempo, quiero leer solo unos versículos. Comenzando con el versículo 22, ustedes leen: profesando ser sabios, se hicieron necios. Creen que son muy filósofos, creen que son muy eruditos por sus elucubraciones a las cuales han llegado. Separados del Espíritu y de la palabra, entonces dice el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Este es el juicio de Dios. ¿Te quieres batir en las heces del pecado? Bátete. Punto. ¿Sí? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es una deshonra, hermanos, cuando entregamos nuestro cuerpo al pecado. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Al haber abandonado a Dios, dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el que hoy llaman movimiento lésbico ley. De igual modo también a los hombres,
dejando el uso natural de la mujer. Lo natural es que el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos bochornosos, vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En Levítico encontramos sanciones específicas contra la zoofilia. Los que aman a los animales, las que aman a los animales y tienen relaciones con los animales. Esa es la bajeza del hombre. Esos son los resultados del pecado cuando no hay temor de Dios. Por eso es preciso puntualizarlo, hermanos. Por eso lo tenemos que mencionar aquí. Porque Dios quiere que preservemos nuestros matrimonios. En Malaquías hay un reproche contra su pueblo: no seáis desleales a la mujer de tu juventud. El hombre a veces no se da cuenta que junto con ella también empiezan a aparecer las arrugas, que junto con ella también empiezan a aparecer las canas. Fuimos jóvenes, maduramos iguales, envejecemos igual. Pero el hombre de 80 se quiere sentir de 40, ¿sí? Y así por el estilo. El matrimonio, hermanos, es una vocación divina. Tómenlo en cuenta, jóvenes. Y nótese, no habla de novios. No sé quién les enseñó que deben tener novio en la secu, que deben tener novio en la prepa y en la universidad mientras te casas. No, hermanos. Horrenda enseñanza han recibido nuestros hijos en esos centros. Horrenda enseñanza. Dios ha llamado al hombre y a la mujer a vivir en el vínculo del matrimonio, y solamente Él y nadie más que Él puede hacer las excepciones. ¿Que las hay? Sí, pero solo Él. Ninguno de nosotros puede decir: ay, no, yo no me voy a casar. Pregúntele ahorita a una señorita, a un adolescente: ¿te vas a casar? Toco madera. Mijita, pues todavía no te ha llegado tu tiempo. Da gracias a Dios, ¿sí? Pero esa es la vocación divina. La vocación es un llamamiento divino. ¿Pero para qué? Para el desempeño de un oficio particular. Y en este caso está siendo llamado para el oficio de esposo. Está siendo llamada para el oficio de esposa. Ser esposa es un oficio y tiene principios. Ser esposo es un oficio que debemos de desempeñar leal y cabalmente según las Escrituras. Ambos son llamados, varón y mujer, para servir a Dios y a su prójimo dentro del vínculo matrimonial. El matrimonio es una vocación exclusivamente humana. Las distintivas escriturales del matrimonio son: 1, amor. Donde no hay amor no puede haber matrimonio, hermanos. 2, fidelidad. 3, exclusividad. Son las distintivas del matrimonio escritural: amor, fidelidad y exclusividad. El matrimonio es, pues, una unión conyugal mutua, permanente. ¿Me explico? O se los explico con palos y bolitas. Una unión permanente y exclusiva entre el hombre y la mujer. Dimos 3 distintivas: amor, fidelidad y exclusividad. Pero ¿qué significa en amor?
No confundamos el amor con la acción erótica, que son dos cosas distintas, pero que están contempladas dentro del matrimonio, por supuesto. Porque hoy eso es lo que confunden, lo usan como sinónimo. Vivir en amor significa ser íntegramente fiel, justo y parco en todo lo que hacemos en relación con nuestro Dios y nuestro prójimo. Ahí está, ya se equivocó. Está diciendo prójimo, no mi esposa. Sí, pero tu esposa es tu prójimo más prójimo. Tu esposo es tu prójimo más prójimo. Él es tu prójimo, ella es tu prójima, y ese es tu primer deber. Es lo que tienes más cerca. Digo que cuando nos acabamos de levantar, pues ni el espejo nos quiere ver, ¿verdad? Pero ese es nuestro prójimo y esa es nuestra prójima. ¿Sí? En este caso, decíamos entonces, nuestro cónyuge. Entendamos, esposos, entendamos, esposas, ¿sí?, que nuestro cónyuge es a la vez nuestro hermano o nuestra hermana en Cristo. Pertenecemos al mismo cuerpo glorioso que es la iglesia. Somos hermanos en la fe. Esto debe de quedar muy claro. Así entonces, el matrimonio es también una vocación de servicio en la cual Dios espera que los cónyuges pasen mucho tiempo complaciéndose mutuamente. Leímos Corintios, ¿o no? Sí. El hombre no es dueño de su cuerpo. La mujer le puede tronar los dedos. El hombre también. ¿Sí? Leer, hermanos. Lo acabamos de leer. ¿Sí? Lo acabamos de leer. ¿Sí? La vocación matrimonial es permanente y no se puede renunciar a ella por un simple ya no te quiero. ¿Cómo que ya no hay química? ¿Cómo que química? Ni que a volar 8:15. No son palabras escriturales. ¿Sí? O, como lo he escuchado, me corrigen los abogados, más jurídicamente, por una llamada o mal llamada incompatibilidad de caracteres. Esas no son causales para disolver un matrimonio, hermanos. Esta vocación es una oportunidad para aprender a servir a otra persona, a nuestro prójimo, y en este caso a nuestro cónyuge. Ahí empezamos a ser entrenados a servir a otros. Cuando aprendemos a servirle a mi esposo, aprendemos a servirle a mi esposa, soy entrenado para servir a mi prójimo, que alcanza dimensiones más amplias. Dentro de la vocación matrimonial, también aprendemos a trabajar juntos. No es una relación de competitividad, de a ver quién es mejor, si tú o yo. No es una lucha, no es una competencia de a ver quién sobresale. No, es poner los talentos de uno al servicio del otro. En el matrimonio aprendemos a trabajar como una comunidad de fe en la expansión del reino de Dios. Porque ese es lo que debemos de seguir, pensando en el reino de Dios. El mandato cultural de Dios es para ambos, es para el hombre y es para la mujer. Pero ahora, en el santo estado del matrimonio, como hace un rato mencionábamos, los cuentos de hadas dicen, se casaron y fueron felices. Algunas esposas ya se dieron cuenta que no fue así, ¿verdad? Luego comenzaron los primeros rounds. Pero la escritura dice, se casaron y fueron útiles. ¿Me estás oyendo, Anaí? Alan, ese debe ser el objetivo. ¿De qué manera vamos a ser útiles
como matrimonio. En los votos matrimoniales hay un pacto también, hermanos, el cual tiene que ver con el solemne juramento de vivir una vida de compromiso, ligado a las promesas que ambos cónyuges se prodigan. La palabra clave en el matrimonio es pacto. Hay un pacto entre ambos. Este pacto abarca un solemne juramento de mutua y perpetua exclusividad. Ni en broma se te ocurra alquilar a tu marido por unas miserables mandrágoras. Algunos de ustedes recordarán ese hecho, ¿verdad? No. Esta es la nota distintiva del matrimonio: exclusividad. La novia no se presta, el esposo no se alquila, hermanos. Y en el momento que se rompe esta distintividad, muere esa relación de santidad del matrimonio. Este es un juramento de perpetua exclusividad, de confianza. Si no te tengo confianza, si no me tienes confianza, entonces ese hogar será un infierno, hermanos, donde no hay confianza. ¿Sí? Porque las ideas extrañas taladran mi cerebro, arden en mi corazón y hacen que sienta agruras en la barriga. Ay, no, creo que ya me estoy equivocando. Todo lo que sea, hermanos, donde no hay confianza, se corroen las entrañas, hermanos. No puede usted estar en paz cuando sale su marido. Ahí con qué fulano estará ahorita. O cuando sale su esposa. Uy, sí, seguro que el acomedido de su jefe ya de estar allí enseñándole cómo se pica esta tecla. Entonces, hermanos, esto es algo muy serio que debemos de tomar muy en cuenta en el estado del matrimonio. Decíamos exclusividad, confianza y devoción. No, hermanos, pero el orgullo humano nos tiene atorados. Me cuesta trabajo, tengo pelos en la lengua está pesada como si fuera de concreto para decir cómo te necesito, para decirle cómo te amo. Tú eres mi devoción, tú eres el objeto de mi admiración. Eso ni en sueños, porque va a creer que me tiene dominada, va a creer que me tiene dominado. Eso no es lo que nos han enseñado afuera del matrimonio. Nos han enseñado a tener autocontrol. Nos han enseñado, no, hermanos, una serie de cosas. Pero la Escritura dice lo contrario. El matrimonio es para toda la vida, hasta que alguno de los cónyuges muera. Es un pacto de alianza y de compañerismo permanente. Cuando decimos que el matrimonio es un pacto de exclusividad, esto significa que las promesas establecidas en el pacto matrimonial no pueden ser compartidas. Abarca una promesa de lealtad. El verdadero significado del matrimonio es que ambos cónyuges saben que cuentan con la fidelidad del uno para con el otro. Yo estoy seguro que cuento con la fidelidad de mi esposa. Ella está segura que cuenta con la fidelidad del esposo. No necesitan contratar guaruras especiales, investigadores privados. El compromiso de fidelidad conyugal enriquece el significado de las relaciones íntimas, hermanos. Porque no puede haber este tipo de relaciones sanas donde existe la duda de la fidelidad. En el matrimonio
visto como un pacto de confianza, el esposo está seguro de que cuenta con su esposa y ella vive en la confianza de que cuenta con su esposo. Imagínense, va a su casa y la regaña a su papá, viene a su hogar y la regaña a su marido, o viceversa, ¿sí? Lo ponen como lazo de cuchillo al varón en su casa. Sí, no, tú nomás tienes ojos para tu mujer, tú ya no me visitas, tú no vienes para acá. Y luego llega a su casa, pues ¿dónde andabas? Pues hermanos, entonces, hermanos, tenemos que saber que yo cuento con ella y ella tiene que saber que cuenta conmigo. Los esposos cristianos pueden estar seguros de su relación matrimonial porque no depende de ellos, depende de Dios. Porque si de nosotros fuera, hermanos, hace mucho que nos hubiéramos divorciado. ¿Cuántas separaciones no ha habido entre los matrimonios? Alejamientos de 24, de 48, de un mes, de 2 meses. Pero la sentencia dice, lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. En eso está nuestra confianza, que nuestro matrimonio depende de Dios, no de usted, no de mí. Esa es nuestra confianza. Sabemos que Dios nos mantendrá unidos y que Él nos ayudará a guardar en fe esos votos matrimoniales que hemos hecho. En el pacto matrimonial, que incluye una devoción mutua, como lo hemos mencionado anteriormente, los cónyuges deben de trabajar. Escuchen, los cónyuges deben de trabajar para enriquecer su contacto físico. Deben de crecer en todas las cosas que se implican en el pacto matrimonial. Cuando en la quietud del hogar, en el compañerismo cotidiano, se descubren las profundidades de nuestro corazón. Descubrimos las virtudes de nuestro esposo y de nuestra esposa, pero también empezamos a descubrir sus defectos. Perdón, hablo de mí. ¿Quién soporta nuestros ronquidos? Solo nuestra esposa. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es ahí cuando empezamos a trabajar. Cuando aquellas cosas que odio de él, yo empiezo a trabajar para que eso no sea motivo de separación. Cuando esas cosas que no me gustan de ella, cómo me fastidian, pero empiezo a trabajar para que esos elementos no sean motivo de separación. Necesitamos trabajar en eso. Y lo que escuchamos es de la jovencita: yo busco un hombre que me ame y que me comprenda. Y empezamos al revés. Yo debo empezar a amar y a comprender. El resultado se da. Yo debo de trabajar en ello. No baja en paracaídas. Siempre debemos estar en busca de oportunidades para mostrar que él o ella es lo más importante para mí. Se debe de estar pendiente en los detalles que fortalezcan un romance permanente. En el matrimonio debe haber un romance permanente. No es cursi que le lleve unos chocolates a su esposa. Por favor, pero no se los lleve si pesa 80 kilos. O unas rosas. No es cursi, hermanos. Busquemos esos detalles. No me digan que no, hermanas. Ustedes saben qué le gusta a él. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho para darle eso que a él le gusta? Nosotros sabemos qué les gusta a ella, incluso qué les disgusta. ¿Qué esfuerzos hacemos?
para darle a aquellos que les gusta e evitar aquello que les disgusta. Qué difícil es, ¿verdad, hermanos? Pero no estamos solos. Tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos dio nuestro Señor Jesucristo y la oración. En suma, esta es la devoción conyugal, la búsqueda y enriquecimiento de un romance permanente. El pacto en el matrimonio incluye llegar a ser un solo cuerpo en todos los niveles de la vida, tales como el aspecto económico, estético, psíquico, educacional y político. Órale. ¿Y esto? Bueno, hermanos, en otra ocasión lo hablaremos, ¿sí? Y en esta interacción, el matrimonio crece en todas sus facetas. La relación conyugal es un don de Dios, otorgado al matrimonio, al varón y a la mujer, y debe permanecer en la intimidad de la cámara nupcial para ser disfrutado libre y creativamente. También tiene que haber creatividad y libertad en el tálamo nupcial, hermanos. ¿O no leímos ya Corintios? La vida sexual no es un pecado, pero debe de ser guiado por el mutuo amor entre los cónyuges. Solamente dentro del matrimonio, el varón y la mujer pueden demandar la bendición de Dios para sus relaciones conyugales, y esto incluye esas relaciones mutuas. Pero no puede demandar un hombre bendición cuando le está violando estos términos del pacto. No puede demandar una mujer que Dios bendiga su hogar, que bendiga a su hijo, que bendiga a su hijo cuando es fruto del pecado. Pero aquí está la misericordia de Dios. Natán denuncia su pecado de adulterio con Betsabé. Dice: tú eres ese hombre, tú mereces la muerte. Pero enseguida, ¿qué está? ¿Qué dice? Dios ha remitido tu pecado. Esta es la grandeza de nuestro Dios, que pesa nuestras debilidades. Antes que usted perdonara a su esposo, Dios la perdonó a usted. Antes que usted perdonara a su esposa, Dios lo perdonó a usted. Maravillosa gracia la del Señor. Él ha mantenido su matrimonio, Él ha mantenido nuestro matrimonio. Trabajemos pues para que también nosotros luchemos por esa unidad de nuestro matrimonio. Es todo lo que tenemos que decir, ¿no, hermanos? Pero ya los veo dormidos. Porque nos falta hablar del matrimonio como una comunidad. Hablar del matrimonio como una comunidad de fe. Hablar del matrimonio como una comunidad de amor. Hablar del matrimonio como una comunidad eclesiástica, y etcétera, y etcétera. Tema que con la ayuda de Dios seguiremos la próxima semana. ¿Qué podemos concluir? No olvidemos pues que el matrimonio es una vocación divina. Proverbios 18:22, ¿alguien nos puede ayudar y leer? Proverbios 18:22. Proverbios 18:22. La esposa hace el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Otra vez, más fuerte, hermano, porque no lo oyeron los demás. Que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, ¿qué dice? Haya el bien. ¿Ya vio, hermano Alex? ¿Qué bien le fue? ¿Ya vio, hermano Francisco? Yo digo lo mismo. ¿Sí? Ese es el estado perfecto del hombre,
el matrimonio. A ese punto nos llevó Dios. Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. De Jehová es la mujer prudente. Ándale, joven, búscate la que tú quieras, a ver qué te toca, pero no vengas de chillón después aquí, ¿sí? La mujer sabia y prudente solo puede venir de Jehová. Así que ya sabes a quién pedirle, ¿sí? No a los esos de internet y esas cosas no, hermanos. Hemos dicho también del matrimonio que solo los cónyuges que empeñan su promesa para toda la vida tienen la libertad para desarrollar y mejorar su vida matrimonial. Solo los matrimonios que permanecen en los términos del pacto sobrevivirán y florecerán, aún en medio de los problemas y discusiones. ¿Qué les cuento de los problemas? ¿Qué les cuento de las discusiones? Aquí no hay cabida para el matrimonio en periodo de prueba. Tomar el voto matrimonial es lo mismo que decir: ambos estamos en esto, juntos, para toda la vida, en las duras y en las maduras. Ahora, ¿la bebemos o la desparramamos? Pero juntos. Oremos. No salimos librados, Señor. No salimos librados. Has puesto a la luz de nuestros ojos nuestros pecados y nuestras fallas. Solo podemos hacer una cosa, Señor: pedirte perdón por el mal esposo que he sido a esa mujer que tú has puesto bajo mi custodia. Solo podemos decir una cosa: perdónanos, Señor, por no saber ser la esposa que debe de estar al cuidado de ese varón que has puesto bajo su custodia. Señor, perdónanos, porque nuestro orgullo femenino o masculino ha sobresalido por encima de tu preciosa voluntad. Pero nuestro corazón se desparrama de gratitud, porque siendo esposos tan imperfectos, siendo esposas tan imperfectas, tú has mantenido nuestro matrimonio, tú has mantenido nuestro hogar, nuestros hijos, Señor. Y solo te podemos decir: gracias, Señor, gracias. Queremos pedirte dos cosas más, Señor. Guarda nuestro matrimonio y guarda esos preciosos frutos de nuestro matrimonio, los niños que están por venir, los hijos que ya están con nosotros, que podamos ser un ejemplo y reto de fe para ellos. Pero también te pedimos que guardes a nuestros jóvenes, que guardes a nuestras señoritas, Señor, de esas presiones que reciben en sus escuelas, en sus amistades, Señor. Que ellos y ellas se acojan a tus promesas, se acojan a tu palabra. Que nosotros los padres los instruyamos, que nosotros los padres los apoyemos y los conduzcamos, Señor. Guarda los matrimonios, porque de eso está compuesto tu iglesia. En Jesús te lo suplicamos. Amén.